Vamos con nuestro mundo animal, con nuestras mascotas y con nuestro, decíamos, veterinario colaborador de este programa, Rodrigo Macón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar de la quimioterapia y cuándo se les aplica a nuestras mascotas. ¿En qué casos se aplica? Mira, sobre todo lo que quería comentar es que estamos viendo una evolución en la especialidad de oncología veterinaria de los últimos años aquí brutal. Es decir, tanto de cara a los tratamientos con los que contamos para combatir el cáncer, como los métodos de diagnóstico también del cáncer, y además tenemos la suerte de que los propietarios de las mascotas cada vez están más concienciados de lo que es tan importante como es un diagnóstico precoz, en cuanto notan un bulto anormal en la piel, en las mamas, que es el tumor más frecuente en el caso de las hembras, en el caso de las gatas y de las perras, los tumores de mama. Porque estamos hablando de perros y de gatos. De perros y de gatos, sí, que es la especialidad que yo llevas, ¿no? Pero que estamos hablando, hay veces que son enfermedades solo... en este caso es de perros para perros, pero vale igual para perros. De perros y de gatos, sí. Entonces, en estos casos, el cáncer está llegando a un punto en el que ahora ya hay una especialidad como tal. Nosotros en nuestra clínica contamos con una compañera que ha hecho un máster en oncología, porque hay que estar muy actualizado a la hora de poder determinar cuál es el mejor tratamiento en cada fase. Entonces, lo que es muy importante, sobre todo en estos casos, es, como comentaba, hacer un buen diagnóstico, que consiste la mayoría de las veces en tomar una muestra, en el caso de que hay un bulto, una muestra. ¿Se hace también una biopsia? Es muy sencillo de tomar, o en su caso una biopsia. Una biopsia es coger ya un trocito del tejido y mandarlo a analizar, y una citología es una prueba en la que con una aguja se recogen células y ahí ya podemos empezar a ver si hay células anormales o no en este tipo de bultos. Entonces, una vez que ya se ha hecho esta primera fase y ya se sabe que realmente hay un cáncer que puede estar localizado en un bulto o puede estar en otras partes del cuerpo, lo que hacemos es ver el alcance que tiene, si ha empezado, digamos, a invadir órganos como son pulmón, hígado, riñones. Si te parece, Rodrigo, vamos a ver un vídeo que tenemos preparado y nos vas comentando. Y así os voy comentando. Exactamente, cuál es el proceso. Sí, lo que estaba comentando, una vez que ya se ha visto dónde está localizado el tumor. En este caso, tenemos aquí a un... Mira, este es un perrito que vino porque tenía, en este caso era un mastocitoma, que es un tipo de tumor que suele afectar generalmente al tejido cutáneo. Sí. Entonces, este caso sí que se pudo diagnosticar haciendo una simple citología, que es una prueba muy sencilla. Ya vimos en esta citología que el tipo de células en el microscopio eran células tumorales que correspondían con este tipo de cáncer, y luego hicimos unas pruebas para ver si estaba extendido o no. En este caso estaba localizado únicamente en el bulto que habían visto los propietarios, los pulmones estaban bien, el análisis de sangre estaba también normal. Entonces ya se determinó optar por una cirugía en la que se quita el cáncer que había en su totalidad, con márgenes apropiados. Quiere decir, este tipo de cirugía es un poco especial porque tienes que asegurarte de que estás quitando bien todo el tejido, claro, limpiando bien todo para que no se reproduzca alrededor. Y en su caso, al ser un tumor que era muy agresivo, optamos también por un tratamiento de quimioterapia. Entonces, la quimioterapia, que era una de las cosas que quería también comentar, es algo que se hace de manera muy habitual en estos pacientes de oncología, que además toleran muy bien los animales la quimioterapia, que quizás es una de las cosas que siempre tendemos a pensar, bueno, pues ya le he quitado el cáncer a mi mascota, pero la quimioterapia a lo mejor me da un poco, no le quiero hacer pasar mal al perro o al gato, pero realmente la toleran. ¿Cuánto de mal la toleran muy bien, tienen síntomas bastante leves, son síntomas la mayoría de las veces a lo mejor digestivos, algún vómito, diarrea, pero analíticamente siempre antes de la quimioterapia, como es este caso, en la imagen, hacemos unos análisis de sangre antes de poner la quimioterapia para ver que sobre todo sus niveles hepáticos o de glóbulos rojos, glóbulos blancos son aceptables. Si son aceptables, se pone la sesión de quimioterapia que corresponda. Dura muy poco tiempo. En ¿Cuántas realidad, sesiones de media? Normalmente se suelen hacer, lo normal son sesiones cada 15 días, que es un ciclo, y luego puede haber a lo mejor, depende de cada caso, pues puede haber 5 ciclos o 10 ciclos, depende de la agresividad del cáncer. Y realmente lo que estamos viendo pues es simplemente una vía que se coge en la vena y se les deja en el centro, en la clínica, les solemos tener
1 hora, 2 horas, mientras les ponemos el tratamiento, les ponemos el suero y luego vienen a recogerles y se van a casa. O sea que es algo y que los síntomas, muy sencillo. Los efectos secundarios, Rodrigo, y son los efectos muy leves. secundarios son leves. Y además es algo que siempre, cuando se pone, por ejemplo, quimioterapia, si un animal no tolera ese tratamiento o sus efectos son, digamos, más intensos de lo que se debería esperar, pues simplemente se para ese tratamiento de quimioterapia y se opta por otro tratamiento diferente. ¿La radioterapia también funciona? Y la radioterapia también. La radioterapia, la peculiaridad que tiene es que a nivel nacional había un centro que era el único que lo estaba aplicando y ahora están con problemas, no sé si van a cerrar el centro, ¿no? Entonces, la radioterapia... ¿Uno solo para todo el territorio? Radioterapia en España es de veterinaria. Sí, de veterinaria, es algo que claro. es muy específico, pero sí que seguramente en poco tiempo podamos volver a contar otra vez con este centro. ¿Cuál es el tipo de tumores? Decías antes el de mama. Los tumores más frecuentes son el de mama, sin duda, por eso hay que hacer siempre una buena exploración. Nosotros siempre recomendamos a los dueños que en casa a las gatas y a las perras las exploren las mamas para buscar bultos y en ese caso, si se detecta precozmente un bulto y se diagnostica también precozmente tendrá una solución también como quirúrgicamente, le ocurre a las personas, exactamente, ¿no? Claro. Es al final muy el importante. El de mama y en el caso de los perros. En el caso de las hembras, el de mama. Sí, y en el caso de los machos, el tumor más frecuente. ¿Perros o gatos, vamos? El perros o gatos suelen ser tumores cutáneos, histiocitomas, mastocitomas. Ese es quizás el tumor que nos encontramos con más frecuencia. Y también se suele solucionar. Se suele solucionar, pero lo bueno que tiene es que la mayoría de los tumores suelen dar siempre, digamos, la cara, por ejemplo, porque se ve un bulto o bien porque nuestra mascota tiene un ganglio, que suelen ser generalmente reactivos. Entonces, si aparece un bulto en el cuello, pues a lo mejor hay que sospechar que puede ser un ganglio. Se hace una citología y se ve, oye, pues resulta que esto es un ganglio centinela, que se llama, ha aumentado porque puede haber cerca algún tumor. Claro. Entonces, es lo que hablamos siempre, el poder diagnosticar de una manera precoz. Preventiva. En el momento en el que nosotros vienen a la clínica a una vacuna simplemente, pues no es solamente el hecho de poner la vacuna, nosotros hacemos una exploración. Claro, por eso es tan importante la visita al veterinario. Podemos descubrir cosas, pero también vemos cada vez más dueños que ellos en su casa les exploran a los perros. Bueno, o sea, que vamos evolucionando muchísimo, para bien. Muchísimo, sí, pero y cada con vez... nuestras mascotas también. Eso ha aumentado bastante el diagnóstico, gracias a mira, Rodrigo, que le he visto tocándole pues en el sofá, mira, un bulto. Pues a raíz de eso, tiras del hilo y... vamos mejorando. Muchísimo, ¿no? La verdad es que sí. Gracias, como siempre, un placer Nada, el verte en tu programa, Rodrigo Macón. Encantado. Nuestro veterinario.